lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Descubre la música, las tradiciones y las luchas que preservan nuestras raíces culturales. Cultura FM 100.9, la voz de las diversidades. Sintoniza nuestra franja de pueblos y nacionalidades. Para los muchachos de toda la zona. Las voces de los movimientos urbanos y juveniles están presentes en Cultura FM. Es lo que está pasando con el mundo. Ahora, el hip hop, de los valientes para protestar, el rock, el metal, el ska. Son ritmos urbanos que ya tienen su espacio radial dentro de la Casa de las Culturas. Sé parte de este cambio de perspectiva radial y escúchanos de lunes a viernes de 20 a 21 horas. Vive la música desde una nueva perspectiva en Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido o opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. ¿Y qué tal con todos y todas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, todos los días lunes de 16 a 17 horas en este 13 de noviembre, segundo programa de este penúltimo mes del año 2023. Saludamos a todos y todas quienes nos escuchan, quienes nos han acompañado durante este octavo año de transmisión en lo que respecta a esta programación, a este proyecto de radiodifusión alternativa, autónoma, comunitaria. Hoy con un gran invitado en esta grandiosa entrevista que tendremos esta tarde. Nos referimos a Gabriel Gallardo. Él es parte de la Casa Machángara, quienes ya han conocido este lugar al borde del río Machángara, en el centro histórico de la ciudad de Quito. Vamos a conversar un poco sobre este proyecto, también sobre la iniciativa amarruna.org, y estamos con Gabriel esta tarde en este programa de Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, buenas tardes, gracias por la invitación y a Frecuencia Subversa por dar el espacio. Qué bacán que estés aquí, que nos puedas acompañar, y bueno, como ha sido costumbre también en la última etapa de entrevistas de Frecuencia Subversa, antes de comenzar un poco los proyectos, quisiéramos darle un poco ese lado humano, a ese rostro humano, a las palabras, a los proyectos, y preguntarte un poco sobre ti, ¿no? ¿Cómo terminaste como vinculándote o encendiendo esa chispa por estas distintas iniciativas que son diferentes, se podría decir, a lo que busca el común denominador de las personas en las ciudades, ¿no? ¿Cómo fue desde niño? Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido en la línea de tiempo de lo que es la vida de Gabriel. Entonces, diría que soy criado en Quito. Vengo de una mixtura de mi familia, es parte de la sierra y parte de la costa. Bacán. Por parte de madre. Entonces, diría que al criarme en el centro histórico, siempre hubo este contacto con la gente, ¿no? Y esta singularidad que representa nuestro centro histórico y sus diversas facetas, claro, y caras a través de la gente, ¿no? Que es lo que desde pequeño me llamó la atención.
yo lo vincularía también a que mi padre realizaba viajes de turismo y me llevaba con él en aquellos viajes, ¿no? Entonces, desde muy niño pienso que me llamó la atención mucho esto de viajar en nuestro territorio, de conocer nuevas personas, nuevos lugares y sobre todo de sentirme orgulloso o llamado a lo que se expresa en nuestra territorialidad o en lo que es del Ecuador. Entonces, eso me llevó también después, posteriormente en mi juventud, a estudiar turismo. Y yo lo conecto con esto, ¿no? De que siempre tuve estas memorias, estas vivencias y para mí en realidad ha sido una búsqueda. Y creo que de poder realmente formar una auténtica identidad. Sí, que nosotros vamos tejiendo en realidad de lo que es el común denominador, siempre poder apreciarlo de afuera. Total. Entonces fue así como sentí el llamado, ¿no? Desde mi crianza, desde donde vengo, desde el núcleo familiar, desde el núcleo del barrio, de la ciudad, por decirlo así. Haciendo este recorrido me llevó a esta búsqueda, a este cuestionamiento, a preguntarme, ¿no? Además, cuando seguí turismo, creo que encontré personas muy idóneas que despertaron en mí un pensamiento crítico. Entonces, creo que esa fue la semillita que despertó en mí también cómo poder en realidad ser un aporte, ser un aporte para mi vida principalmente y para mi entorno. Es así como estando en la casa, sí, porque mi familia está mucho tiempo ya ahí, más de 35 años. Sí, mis primeras memorias de pequeño son ahí, ¿no? Y en el centro histórico. Entonces... En el lugar que hoy se llama Casa Machancara, ¿no? Sí, Machancara. Machancara, sí. Perdón. Sí, ya contaremos un poquito cómo es la etimología, por qué tomamos este nombre, cuál es el motivo. Pero en realidad, como Gabriel, te digo que es una búsqueda porque siempre estuvo en mi crianza, en mi memoria, en lo que yo viví, en mis experiencias, en mis vivencias, estuvo ligado a estos entornos y al río, ¿no? Claro. Inclusive desde que jugábamos desde niños, tuvimos la oportunidad de recorrer las cavernas, eran parte de nuestras vivencias, ¿no? Los túneles. De la cotidianidad. Sí, o se nos iba la pelota al río, nos tocaba ir a verla, ¿no? Entonces era parte de una realidad, ¿no? Entonces realmente, como se dice, metía los pies, ¿no? En esta realidad, así literal. Entonces, creo que al crecer y, como te digo, al generar como cuestionamientos ya mismo de una cuestión vivencial, ¿no? De preguntarte cuestiones de tu vida, ¿no? Creo que fue llegando estas ideas de este proyecto, el convivir con las culturas urbanas, ¿no? Los amigos, la parcería, todo esto fue generando siempre como un perfil, pienso yo, ¿no? De salirse del molde, de salirse de ser contestatario también. Pienso que está bien, ¿no? Como lo hace el punk, como lo hace el rap, ¿no? Como lo hacen estas culturas urbanas, que es poder generar contestación ante lo que se nos presenta en el sistema, en la vida. Claro. Sí, entonces por ahí lo voy ligando, y yo diría que es como llegamos a la primera fase del proyecto de la casa, que posteriormente se convirtió en Casa Machancara, y posteriormente vamos ya soñándonos como una organización, y siempre como en esencia dirías como ser aporte, sí, como ser aporte. Qué chévere escuchar todo eso, y también que lo tengas un poco como tan visto, tan claro en tu mente. Creo que es algo que refleja la claridad dentro de estos otros procesos, y estamos seguros que detrás de la Casa Machancara estará un montón de esto. Me parece que esto de los viajes también es un tema de que te saca de un poco de esa zona de confort, y tal vez tú al habitar... No precisamente como el epicentro del centro histórico mismo, sino para quienes conocen la Casa Machancara, está como justo como
que en una zona medio periférica dentro de del mismo centro, ¿no? Es como una zona medio alejada, donde tienes que pasar ciertos lugares más peligrosones, o sea, como que medio como tal. ¿Cómo lees tú ese tema de esa espacialidad, de haber habitado como... Ese espacio-tiempo, sí. Es singular, mira, yo siempre sentí desde pequeño que eran lugares muy energéticos, ¿sí? Hablar como de esto, de que tienen mucha memoria, mucha energía, puedes sentir cosas diferentes, fuera del ordinario, eso diría yo. Entonces, y de acuerdo a bueno, es característico en el centro histórico hallar pues todos los personajes, lo que conlleva la indigencia, la delincuencia, la contaminación, ¿no? Como de que se van malogrando estos paisajes con la urbanidad, ¿no? Más, creo que quitando estas capas, yo te diría que yo siempre sentí este aire de campo en el lugar donde vivimos. Así que es como un lugar singular porque está el puente, está como la avenida, una de las avenidas principales de Quito, pero en realidad al estar metido y después de averiguar cómo era en antaño estos lugares, pues sí eran campo, ¿no? En realidad el puente era una conexión con las cementeras de Quito, ¿no? De donde traían los alimentos, el maíz, los granos para molerlos y hacerlos harinas. Que era lo habitual, la coladita, la sopita para alimentarse, ¿no? Para abrigar en el frío de Quito. Pero entonces yo digo que guarda mucho esta memoria. Claro, ahora lo podemos ver malogrado, como digo, o lo podemos ver a este nivel de degradación, de contaminación, pero quitando estas capas, que es lo que nosotros hemos querido hacer con el proyecto, ir sacando estas capas, ir investigando e ir viendo de que a través de esto hay una memoria de la cual es un legado del cual nos podríamos sentir dignos, orgullosos en realidad, porque el imaginario está muy degradado en el imaginario colectivo, el Machángara, su río, el centro, todo está conllevado a un imaginario que está asimilado o relacionado con palabras que no te dictan así de bienestar o de buen vivir, ¿no? Ajá. Qué chévere, igual así como esa lectura que le das, porque claro, toda esa zona mismo está como más relacionada a ese tipo de cosas. Y es que nos paseamos por alrededor del playón de la Marín, ves de esos silos que también estaban relacionados con el maíz, con los granos, y lo que tú dices, igual si es que vamos bordeando todo eso, puedes ver como otro tipo de actividades, ¿no? Para la gente que tal vez no lo conoce o solo conoce, ahí también hay este como lugar textil que le dicen la industria, ¿no? Que es más abajito, ¿no? Claro. Para que puedan como irse ubicando. Alguna vez, creo que en esos momentos, no sé si de desocupación o de demasiada ocupación, me puse a ver en el Google Maps de dónde nacía el río Machángara, ¿no? Y es súper interesante porque realmente como que atraviesa casi todo Quito, ¿no? Por el sur, sí. Y después llega a estos puntos. Entonces creo que el río Machángara desde lo que tú decías, como desde la memoria, ha tenido varias vidas, varias facetas, ¿no? Y en un punto creo que era como parte muy trascendental de la ciudad porque hay hasta lavanderías, es decir, la gente creo que convivía de una manera más sana o menos tóxica con el río, ¿no? Entonces es interesante. No quisiéramos que nos adelantes tanto del proyecto de memoria que están haciendo sobre el río para conversar más adelante, pero sí preguntarte un poco cuál es tu lectura o visión a través de los tiempos de haber visto ese río y ahora verlo como un poco más decadente o que la gente realmente no lo ve o no lo quiere ver, ¿no? Tal vez antes, es decir, eso estaba en nuestra cotidianidad porque nuestra ropa era lavada ahí en el Machángara y ahora está como en la cotidianidad, pero no lo queremos ver, ¿no? Porque es como un desperdicio, es el ícono, el retrato, el reflejo de nuestros desperdicios mismo, ¿no? Total, así mismo lo considero. O sea, en lo personal, para mí es un valor la naturaleza. Uh-huh. En mi camino personal soy un amante de la naturaleza. Intento respetarla en mi cotidianidad y en mi manera de vivir
lo mayor posible, ¿no? En mi entendimiento. Entonces, yo creo que yéndonos a valores así de estos territorios y de los pueblos originarios, había otra clase de relación con los elementos, con el entorno, con la naturaleza, con lo que sostiene la vida. Por eso es como coherente de que los primeros asentamientos se ubiquen en cercanía al agua, en cercanía a los ríos. Y eso es lo que, esto no marca la diferencia, es lo que pasaba con el río Machángara. En lo que nosotros hemos logrado investigar, lo que se ubica el Yavirac, que le decimos del Panecillo, ahí habitaban los Yanacona, se llamaban. Entonces, que son posiblemente descendientes quitucaras también, y así como los Yumbos, ¿no? De los cuales también hay una larga investigación y revitalización de su memoria y de sus prácticas rituales. Entonces habría, hay mucho de dónde tomar, de caminar, de investigar. Por eso digo, hay un legado muy valioso históricamente hablando, ¿no? Y de poder sentirse orgulloso mismo de nuestra gente, que no es como lo dicta muchas veces los libros que están hechos desde la colonia, ¿no? Que es gente ignorante, que es gente que estaba en otro nivel de entendimiento, sí creo, pero no peyorativamente, sino en realidad había un conocimiento, ¿no? Había un conocimiento y una relación con esos entornos que inclusive levantaban altares. Entonces pienso que esas facetas, que esos valores desde una cosmovisión, vamos a llamarlo desde los pueblos de las montañas, una cosmovisión andina, el río, las montañas, los ojos de agua son muy importantes, sí, porque son parte del cotidiano, ¿no? Netamente para cocinar, para tomar, para sostener la vida, y en base a eso una ritualidad, una sacralidad, un sacramento en donde puedes tú honrar ser, donde no es meramente un recurso, ¿no? Como es catalogado ahora, que pienso que es lo que tú mismo dices también, que es un reflejo de cómo estamos como sociedad, cómo está llevándose la administración o la visión de la administración pública, ¿sí? Y vamos y si marcamos hitos, esto viene desde la época de los cabildos, ¿no? Entonces hay una consecuencia gradual que ha conllevado, o sea, las cosas están como están, no están así porque pasó de la noche a la mañana, ¿no? Entonces pienso que hay una responsabilidad tanto de la comunidad, que somos nosotros como sociedad civil actualmente, o como comunidades o como pueblos que inician en estos territorios, y también desde la responsabilidad desde quienes administran, ¿sí? Quienes conllevan cierto grado de poder, de decisiones por mucha gente. Entonces conlleva a que pase esto que está ahora, ¿no? Que sea un reflejo de esta contaminación, de esta alta contaminación que ha conllevado a catalogarlo al río Machángara como muerto, como un río muerto, ¿no? Pero es curioso, pues nosotros hacemos... Justo para eso hablamos nosotros de la memoria y hemos logrado llevar a la gente al Atacazo, que es donde nace el Machángara, y ahí todavía está vivo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque no pasa por la ciudad todavía. No pasa por la ciudad todavía, no se carga con toda la suciedad, y es algo curioso también que yo siempre lo menciono, que es algo que he logrado investigar. Además, el agua realmente nunca se contamina, la molécula de agua. El núcleo del agua nunca llega a contaminarse. Ella lo que hace es cargar otras cosas. Claro, entonces si nosotros le dejáramos en el movimiento que ella lleva, se va sacando de la suciedad, va dejando los sedimentos, ¿no? En realidad, entonces no estaría muerta, ¿no? Solo estaría cargada de mucha suciedad, y nosotros tendríamos que darle el chance de que se pueda Qué limpiar. loco. Ajá. Igual lo que decía cuando estaba viendo así más o menos, siguiéndole el cauce del río así en la imagen satelital del Google, y claro,
lo que dices, o sea, cuando llega a la ciudad se vuelve de un color así súper café, casi, ¿no? Marrón, casi. Varios. Y le sigues y pasa por ahí, pasa por Guápulo, llega como que llega hasta Guayabamba, y ya como cuando se topa por el río Guayabamba ya se hace azul de nuevo. Sí, va tomando varias tonalidades. Y claro, bueno, ahí decía nuestro pana Angulo de la banda DDT, decía, bueno, y nosotros tan sucio tenemos del Machángara, pero después de esa misma agua termina regando los aguacates en el Guayabamba y eso, ¿no? Que terminamos nosotros mismos comiendo. Entonces creo que es lo que tú dices, termina vinculándose a la cotidianidad de una u otra manera. Hay una cuestión medio filosófica que saben usualmente decir, y quisiera preguntarte cómo lees tú esto a través de tu vinculación con el río, ¿no? Y es eso, y dicen, y con lo que tú dijiste último, ¿no? Es ninguna, no sé cómo es exactamente, pero dicen ninguna misma agua pasa por el río 2 veces, ¿no? Y es como este tema de que te lo dicen a veces en terapias cuando estás así súper enojado por algo, y es como deja transitar, siente que tu cuerpo también es un río, que también transita por ahí agua, ¿no? En pequeñas cuestiones. ¿Cómo lees eso? Y también lo último, una frase que es del anarquista mexicano Flores Magón, que decía, el agua se ve más linda despeñándose por ahí, ¿no? O sea, como que en ese movimiento, que es lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo lees como eso de ser también nosotros un río, ser en las personas? Nosotros llevamos igual esa filosofía de realmente de poder ser, de aprender del agua, ¿sí? De aprender de su espíritu, como te digo, le entendemos como un espíritu, y poder ser agua, pienso que, o sea, de poderte en esta reflexión sería como profundizar mucho en su movimiento, en su fuerza, ¿no? En su adaptabilidad, sí, como poder llegar a muchos espacios, a muchos lugares, y estar en constante fluidez, ¿sí? Seguir el camino hacia adelante. Lo podrías aplicar filosóficamente en aspectos de tu vida, ¿sí? De la vida mismo, ¿no? Poder seguir siempre, continuar hacia adelante, abriendo caminos, ¿sí? ¿No? Hay varios poetas, ¿no? Que han hecho metáforas con el agua, ¿no? En donde sí, la vida es como, me acuerdo de este poeta, ¿cómo es? Bueno, él habla, no me recuerdo bien ahora el nombre, pero él habla de ser como el río, de que él se sentía como que el río estaba con miedo de seguir adelante, ¿sí? Porque estaba encontrándose ya, estaba viendo en la lejanía el mar, entonces estaba con miedo de ir a esa inmensidad, ¿no? De llegar a esa inmensidad, y entonces el miedo se acabó cuando se hizo parte del todo, ¿no? Entonces, del todo y la nada, ¿no? Que claro, tal vez es el miedo es ese que da. océano, ¿no? Entonces es como Cabril, ¿cómo es? ¿Cabral? No sé. No es Cabral, ya, no es de aquí. Vamos a averiguar por acá. Pero bueno, entonces es como, sí, nosotros lo adaptamos mucho queremos integrar mucho a nuestra vida, y parte de nuestra investigación ha sido como el nutrirnos de esto, ¿no? Hacerlo. Khalil Gibran. Él es es el río y el océano. Ajá. Entonces, creo que es hacerlo parte de nuestras vidas y darle un sentido. Esto, como te digo, todo ha tornado sentido para mí desde que yo mismo he podido criarme en estos entornos. Claro. Y eso me ha llevado a cuestionamientos más profundos de qué realmente significan estos espacios que han despertado muchas memorias en mí. El llegar mi familia, muchas vivencias en este hogar, en estas construcciones, en estos lugares antiguos que cuentan tantas cosas, ¿no? Y que muchas veces están así denigrados y degradados, por mal vistos, ¿no? O sea, y eso ha sido la intención de poder resignificar esto, sobre todo en uno, ¿no? Porque imagínate, en mi propia vivencia yo inclusive decía, no quería decir por dónde vivía, pues, ¿no? En el colegio, en temprana edad, pues, o sea, ¿por dónde vives? Yo que por el Machangra, ¿me entiendes? Así como por la mama cuchar. Y de ahí te ibas la para Recoleta. Abajo. Claro. Pero en realidad o sea, pienso que son cuestiones que me han ayudado a un despertar, porque socialmente sufres de estas cosas en muchos aspectos. Claro. Sí,
Entonces, el poder transformar esto en ti mismo es una gran herramienta para tu desarrollo personal. Claro. Ajá. Totalmente. La frase de Ricardo Flores Magón que decía antes es: el abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose. Es como por ahí es lo que decíamos. Ahora, preguntarte antes de irnos al primer corte de los publicitarios, hacerte una pregunta un poco igual también del lado subjetivo alrededor de tus experiencias, de tu transitar. ¿Cuáles han sido como dos momentos, ¿no? Un momento de tal vez frustración, despecho, algo que te haya hecho dudar de lo que haces, decir, chuta, ojalá hiciera otra cosa, y otro que en cambio te ha hecho respirar, suspirar y decir, qué bacán, qué bueno que escogí este camino, ¿no? Chévere pregunta. Bien. Sí, vamos por la primera. A ver, sí, creo que ha sido, la vida mismo es de altos y bajos, ¿no? De varios momentos. Entonces, sí ha habido momentos que en realidad me he cuestionado si es el camino correcto, si es lo que realmente es lo que tengo que hacer. Claro. Porque para mí es importante también como encontrar tu misión, ¿no? Tu misión, claro. Tu sentido, y eso es una cuestión bien personal y de conocimiento interior, ¿no? Claro. De cada quien. Entonces, un proceso. Entonces, en esos procesos existenciales, creo que obviamente he dicho, no, realmente estoy haciendo lo correcto, esto de la gestión, de la investigación, el proyecto, en verdad es, porque además son como propuestas colectivas, ¿no? Y lo colectivo también es complejo, ¿no? Claro. O sea, hay muchas cosas valiosas, pero hay muchas complejidades porque los seres humanos somos así en nuestras interrelaciones y conllevar a unificar en un solo sentido, en un bien común, a veces suena muy poético, sí, es idealista, que es bien tenerlo, pero a veces también es bueno pisar bien sobre la tierra y poder caminar ese ideal, claro. Porque si está mucho en el aire conlleva que no asientas bien y todas las ideas pueden estar muy bonitas, muy bellas, pero se dispersan y conjuntamente con las personas. Claro. Entonces he vivido varias facetas ahí ha pasado mucha gente, ya vamos a hacer 13 años de lo que empezamos esto, entonces claro. Ha pasado mucha gente, lo que a mí me hace sentir orgulloso, y así lo transitaría hacia lo siguiente, me hace sentir siempre muy orgulloso de todo este proceso y de toda esta vivencia, es que yo he podido observar que siempre hemos podido ser aporte, ¿sí? De alguna u otra forma para quienes han pasado a la casa, o por mi hogar o por la casa en sí, lo que representan como un lugar de encuentro, como claro. Un lugar donde nos podemos encontrar, donde podemos pensarnos, crear. Yo creo que para todos guardan una memoria de gratitud, así, en la mayoría de las personas. Entonces para mí eso es como un regalo también, es como una cosa que le da sentido y digo, sí, o sea, de alguna manera hemos cumplido, así tal vez no así en el tope de la montaña que le hemos visto, pero hemos podido realizarlo, hemos podido ser aporte para nosotros, para ese entorno, para la gente que ha pasado por ahí, y eso ya me hace a mí sentir que he puesto mi granito de arena. Claro. Sí. Y ahí está el momento satisfactorio también. Claro, ahí está en una sola respuesta respondiste las dos. Ajá. Qué bacán. Una última pregunta de ese mismo estilo, si es que pudiéramos hacer un viaje interespacial, intertemporal y pudieras tú mismo verte al Gabriel Gallardo infante o adolescente y pudieras enviarle un mensaje, ¿qué le pudieras decir, no, desde hoy hasta ese día? Profunda esas preguntas, bien. A ver, ¿qué le diría al Gabriel más joven? Que sea consistente, así que no se debilite, así que siempre es bueno cultivar así la fuerza mental, no solo física, ¿no? Sino la fuerza mental, y eso te conlleva a ser una persona más calmada, controlada, menos reactiva,
Claro. Entonces yo diría, eso le diría al... Serenos, ¿no? Sí, eso de manejar las situaciones y los problemas con mayor calma, con mayor serenidad. Porque uno de joven es muy impulsivo, muy reactivo, sí, y solo eso, entonces solo el tiempo te va dando, las experiencias te va enseñando que lo mejor es, en ese sentido, también ser como el agua, como es el agua, a veces calmada, se adapta, sí, y sigue fluyendo. Es sabia, ¿no? Sí, es sabia, tiene movimientos muy sabios así, y va nutriendo, ¿no? Entonces, eso es una buena metáfora para ponerlo en la vida. Qué chévere, Gabriel, tus respuestas, haber compartido esta primera fase del programa. Nos vamos al corte de los publicitarios de Cultura FM, no sin antes agradecerle a Celín, que es la Control Master, gracias a quien llegamos a ustedes todas las semanas, y gracias también a Gustavo en Radio La Conquista del Pan los días jueves a las 19 horas de Argentina y a las 17 horas de Ecuador. Tenemos la retransmisión allá desde Buenos Aires, Argentina, al sur del continente latinoamericano. Nos vamos al corte y le damos también el paso, la bienvenida a nuestro amigo David, que llega siempre con unos 5 de cortesía, y también al Supay, que vamos a conversar en el siguiente bloque sobre amarruna.org y sobre el proyecto de la Casa Machancara. Así que regresamos en un instante en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Tonalidades. Un espacio donde distintos ritmos se tomarán las cabinas de Cultura FM. Especiales musicales acompañados de datos curiosos y tus bandas favoritas. Una hora de música para disfrutar de... Porque siempre me fallas cuando quiero ir. Hay un millón de cosas que quisiera susurrarte y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. 1537 veces te he pedido que nunca me dejes, cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano. Y mucho, mucho más. Tonalidades. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Especiales musicales en Cultura FM 100.9. La radio de las diversidades. Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Y bien, estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí en los micrófonos, en la señal de Cultura FM por los 100.9. Estamos aquí con invitados súper especiales. Ya estuvimos un primer bloque con Gabriel. Aquí Mateo estuvo en una conversa interesante hablando sobre este proyecto del Machancara. Nos estuvo hablando un poco del proyecto, de la casa, del lugar. Y bueno, ahora también incluimos en la mesa a un gran amigo, a un gran pana que ahí quizás asoma los tiempazos, como lo es nuestro amigo Supay. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto, muchas gracias y a toda la gente, buenas. Micrófonos, ¿no? Así es, regresando un poco a la cabina de radio y también felicitándoles a ustedes por el espacio una vez más. Gracias por permitirnos explorar un poco y por permitirnos contarles un poco de este proceso, ¿no? Acá con la casa del río Machancara, en la casa del puente de piedra del río, así que encantados igual de aquí para poder colaborar. Bienvenido, Supa, y la última vez creo que estuvimos conversando sobre otras cosas y sería chévere igual poder conversar sobre los temas que dominas, y también estás todavía en el radialismo, ahí al final que te hagas tu cuña para que te escuchen, así que nada. Gabriel, ¿qué quieres comenzar a conversar sobre amarruna.org o sobre la Casa Machancara? Bueno, creo las dos están vinculadas. Ahí íntimamente, ¿no? Entonces acotaría como los inicios del espacio, como un espacio que se abrió así para conciertos, para fiestas, en primera instancia, que se llamó El Rústico, que es la primera faceta de la casa, en donde abrimos este espacio, como te digo, para expresiones independientes en el ámbito urbano, ¿no? Entonces
se hicieron, fue par de años que hicimos esto, ¿no? Empezó con el Quito Subterráneo, como a sonar más el espacio gracias a la producción de un viejo amigo que es el enano, el David, que estudió sonido en el exterior, en Estados Unidos, y regresó, topamos, vio el espacio, se le prendió, dijo, estás haciendo esto, pues yo me sumo, dale, unimos fuerzas, y pues se lanzó el Quito Subterráneo, que en sus primeras ediciones lo que hizo es juntar, que ya de por sí es difícil, pues juntar a los raperos y a los punqueros de ahí en escena, un reto. Pero pasó y todo salió así bien. En realidad fue buenas experiencias, en realidad fueron buenas producciones, buenos inicios, y eso lo sostuvimos un par de años como Rústico, y a la final, igual como te conté antes, siempre quisimos ser aporte para estos entornos, eso siempre estuvo presente, ¿no? Está bien, o sea, la parte recreativa, claro, o lúdica, o de poder dar un espacio mismo para los artistas musicales, escénicos, pero en sí siempre también estaba a la par esto de querer generar un proyecto integral que pueda proponer algo que sea también de social, ¿sí? De aporte social. Claro. Entonces es así que va naciendo Machancara, ¿no? Otro tinte, como tomando. Claro, o sea, o integrándolo, ¿no? Pero de alguna manera fue como llegamos a Machancara. Yo también lo diría como parte de mi propio camino, como te decía, ¿no? Entonces, en esta valoración así, o este entendimiento, esta conexión con la naturaleza, el respeto así a los entornos, a las montañas, a los elementos, llegó esta propuesta de Machancara que lo empezamos así con Supa, y con Alejandro, con Erika Córdoba, con Natalí Novoa, principalmente éramos los 4, y generamos una investigación en los barrios aledaños que están cercanos al río Machancara, y hicimos un cuestionario sencillo, pero que nos dé cierta información que era sobre esto, ¿no? En qué, o sea, cómo lo catalogaba la gente, cómo lo tenía en su imaginario el río Machancara, si piensa que siempre ha estado contaminado. Pues todo eso nos fue abriendo esta brecha que, pues sí, que efectivamente mucha de la gente pensaba que el río siempre estuvo así, que siempre fue una cloaca, que siempre fue un basurero, que siempre estuvo contaminado. Entonces eso nos dio la pauta a nosotros para que esta propuesta comunicacional, sí, en primer lugar, ¿no? Se fundamente, ¿no? Que nosotros seamos del medio de regresar esta memoria y pueda comunicar a la gente de que el río no siempre estuvo así, de dónde nace. La gente no sabe, en lo general no sabe de dónde viene la vertiente, cómo es que llega el agua a Quito. Entonces, por qué se llama Machancara, ni idea. Entonces ahí encontramos elementos y herramientas para nosotros regresar esto a la comunidad, y es como empezó nuestro trabajo audiovisual, que ha sido principalmente así como lo hemos ido investigando, mediante entrevistas, mediante la memoria que nosotros hablamos, y es llegar a los abuelos y a las abuelas que vivieron el río de otra manera, donde ellos sí pudieron ir, inclusive bañarse, como tú decías, lavar la ropa, secar en las cercanías del río, jugar, crecer, ¿no? Como haciéndolo parte de la vivencia cotidiana, ¿no? Del crecimiento de las familias, pero en un rato se cortó, ¿no? Porque vinieron ahí ordenanzas, administraciones, planificación territorial, y fueron, o sea, no es tan fortuito, ¿no? Es eso, darse cuenta de que no es que, se contaminó sin querer, ¿no? Son cosas que van pasando gradualmente bajo decisiones y responsabilidades tanto comunitarias como administrativas. Sí, justamente yo podría aportar que claro, tiene que ver una relación más como el uso social del río, ¿no? Del agua en este caso, ¿no? Un poco en donde se sustenta eso. Pero en el camino pudimos explorar un montón además de las historias vivenciales de mucha gente, digamos, tuvimos no sé si diría el privilegio de poder hacer un
un registro de voces y de vivencias de personas que ya fallecieron, ponte, ya que en ese entonces eran gente muy adulta, que nos, o sea, haciendo el esfuerzo de recordar, de la memoria de ellos, podía contarnos cómo se relacionaban, ¿no? De ahí pudimos entender que, claro, era un lugar de encuentro también, las parejas iban ahí a cortejarse, los niños iban a jugar, los niños hasta pescaban ahí, ¿ya? Entonces, son memorias que pudimos acumular o pudimos registrar y que nos ayudan a entender también cómo es esta forma de relacionarse, digamos, con el río como tal, ¿no? Como agua, como dador de vida, pero más allá nos hacía cuestionarnos también cómo era la relación que tenían los pueblos antes mismo de la conquista española, antes mismo de la conquista inca, de los pueblos que vivían en estos territorios y entender cómo se relacionaban, ¿no? De ahí parte como un poco esta indagación o este cuestionamiento que nos llevó a entender también cómo era la memoria y también este rasgo, digamos, espiritual o espiritista que tiene el agua, ¿no? Y no solo el agua, sino los elementos en general, ¿no? Pensar, ¿no? En este caso otra vez en las huacas, pensar otra vez en estos altares de estos lugares especiales, ¿no? Algo que pudimos registrar y comentando, ¿no? Ya que se ha hablado un poco como del origen del río, es que pudimos hacer unos recorridos con gente desde el Atacazo, ¿no? Entonces subir al Atacazo y pudimos tener la bella experiencia de ver el río Machángara limpio en su inicio, ¿no? Y poder encontrar la vegetación alrededor también diferente, plantas nativas, un montón de vida que, digamos, unos kilómetros después, no sé si kilómetros, metros quizás solo de lo que el cauce cambia, ya se va contaminando y si vas bajando desde el Atacazo y vas recorriendo la ciudad evidentemente hasta el punto de la Casa Machancara donde se encuentra esta casa, este lugar, este centro, este espacio de investigación, de cultura, ya llega totalmente contaminado y digamos sigue contaminándose, ¿no? Se va alimentando incluso todavía de las vísceras del camal, ¿no? De los desechos de las casas, de la gente que todavía ve ese espacio como un botadero de basura, de escombros. Y claro, llega, como ya lo mencionaron, al Guayabamba y luego al Esmeraldas y luego, como también decíamos, alguna vez al ceviche que te comes, pues en la playa. Al mar, claro. Ya mucha conjetura, no mentira, pero bueno, vamos a hacer, no, sí, es real, de hecho debe ser así, pero creo que es lo que nos hace falta un poco a la gente en la ciudad para darnos cuenta más o menos que todo está vinculado y que el agua es así, como están así. Bueno, ahora también preguntarles un poco alrededor de la etimología, ¿por qué se llama Machancara? Pero antes de eso, de la etimología, vamos a hacer un pequeño micro ejercicio de memoria, como la que ustedes han hecho, pero entre nosotros. Ahí, bueno, tú has de tener muchas memorias alrededor del río, pero preguntarte a ti, Supa y David, ¿cuál es un recuerdo que tienes alrededor del río Machángara? Todos estamos en esta ciudad. Paso. Sí, bueno, yo podría decir que este río me acercó mucho a entenderme a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando comencé a cuestionarme sobre el río, yo tenía como, no sé, el impulso de querer meterme al agua del río, ¿no? Como claro. Haces con cualquier otro río, en cualquier otra parte. Y al darme cuenta que eso era impensable, era cuestionable, era peligroso incluso. O sea, por travieso, querido. Claro. Tú lo haces de eso a partir de que entras en este proceso de reconocer esta otra cara del río, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo lo vi como un monstruo frente a una cosa tan pura. Claro, porque yo todavía, por ejemplo, digamos que no sé si estoy con el prejuicio, pero claro, yo más como que conozco esa otra faceta del río Machángara, ¿no es cierto? Como la que ustedes acaban de decir, de explicarlo recién y claro, o sea, se ha hablado desde varias administraciones municipales que quieren recuperar el río Machángara y no sé qué, pero hasta ahora nada, ¿no? Solo el discurso, la propuesta. Porque justamente el precio de tener ciudades como estas es justamente apropiarse y contaminar un río como este, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sigamos con el bloque. Yo creo que sí es verdad, pero claro, está dentro de la poca gestión de residuos que tenemos, ¿no? Porque ¿a dónde va todos esos residuos que a la final usamos todos los baños húmedos de agua, ¿no? Entonces creo que eso también es utilizar mucho el agua. Mi memoria alrededor del Machángara es, claro, repetitivamente en algunos de los conciertos de punk que era por ahí,
Y era en la industria abajo, ¿no? Y era como una convivencia como muy cercana, tan cercana que a veces la gente hasta se caía al río ya en esta etapa, ya como muy avanzada la noche. Muy putrefacta, claro. Y avanzada la noche y avanzada la contaminación, y a veces uno decía, chuta, o sea, ¿qué será? Pues si a veces uno se asquea por cualquier cosa, ahora imagínate como no sé, quedarte ahí botado, ¿no? Entonces, sí es como esa presencia. Y otro recuerdo que tengo en algún concierto también es que estaba como crecido el caudal y sonaba así como si fuera un león, o sea, así como un sonido súper fuerte, ¿no? Entonces, creo que sí. Tú, Gabriel, ¿qué podrías decir? O sea, ahora que tú lo mencionas, o sea, yéndome desde el caudal, justamente por eso es como que no podemos ser tan indiferentes ante esta problemática, porque es algo que se va agravando año tras año, ¿no? Claro. Va creciendo. Entonces, ya ha habido inclusive desbordes, ¿no? En partes del sur, por Guajaló. Sí. Entonces, son cuestiones que es por no pensarnos diferente como ciudad, como sociedad. Claro. Porque es posible, alternativas hay. Lo que pasa es que se las hace a destiempo, ¿no? Las planificaciones, para eso existen departamentos de planificación para que las cosas puedan solucionarse. Se hace 10 años después. Y ordenanzas y todo esto. No lo quieren hacer, ¿no? Claro, porque hay ciudades que han funcionado, ¿no? O sea, sí es posible hacerlo. O en Europa hay ciudades que lo han remediado. Claro. ¿Sí? Ahora, claro, los niveles de costos son cada vez más grandes al crecimiento demográfico y toda la que conlleva reordenar, reorganizar. Pero bueno. Eso en Cuenca se lo hizo y coincidencialmente el nombre del río allá no es del mismo río, ¿no? No es el mismo, para aclarar, pero también se llama Machángara. Pero Tomebamba pasa. Y termina siendo un actor social de la ciudad, pero digamos en otras circunstancias diferentes a las nuestras, ¿no? Casi 20 años les costó, ¿no? De planificación. De inversión. Pero fue, ¿no? Es posible y hay otra dinámica en Cuenca con la gente y el río. Y ustedes que están cerca justamente del sector, ahí al ladito del Machángara, no han sentido, no han percibido que las autoridades han querido hacer algo, especialmente, lo digo este año, ¿no? Que se cambió de administración municipal. O sea, estamos vinculados a varios, justamente es algo que les íbamos a contar, estamos vinculados a movimientos colectivos que está juntando organizaciones, instituciones, independientes, ¿no? Pero donde están ligándose y juntándose desde la misma problemática, ya que, o sea, que porque el Machángara no es el único río que atraviesa Quito, ¿no? Bueno, en los valles tenemos el Monjas, entonces tenemos el San Pedro y pues ahí hay gente también que está generando movimiento en donde ellos quieren generar cambios. Creo que es un tiempo, es un momento, ¿no? Que está bueno, porque si seguimos así con esta enfermedad citadina de la indiferencia ante estas problemáticas, pues tarde o temprano igual se te va a enrostrar, ¿no? Claro. Como un problema así no vivas cerca del río. Entonces, la cosa es como poder generar estas críticas sociales, porque eso nos ayuda a repensarnos como sociedad misma, a ver si realmente por qué estamos reflejando esto, por qué lo estamos haciendo así, cuáles son los motivos, qué está pasando. Y eso obviamente esos cuestionamientos también entran para el municipio, para las administraciones. Y sé que hay propuestas de lo que yo he estado en las últimas reuniones, ahora conlleva mega inversiones, ¿no? Que son como ya precios exorbitantes que no cubren, no alcanzan a cubrir, como generar plantas de tratamiento y todo esto, pero siempre hay como hacer algo, ¿no? Pero no creo que una de las soluciones, porque una de las soluciones que dice es como hay que tapar el río, ¿no? Hay que encementarlo, ¿no? Son como cuestiones que no te van a llevar a poner más cemento y embaular, solo va a conllevar a generar, podrás saldar eso unos años más y vendrán más problemas más graves, ¿no? Y ya ha pasado, ¿no? En el Trébol pasó. En el Trébol pasó, claro. Y es relativamente cerca, ¿no? Sí. ¿Por qué decidieron Machángara? ¿Por qué se llama diferente a Machángara, no? Empezamos esta investigación, entre eso fuimos donde historiadores, arqueólogos, antropólogos,
Entonces hay varias versiones, ¿no? Desde la lengua quichua hay versiones del significado de Machángara, desde la raíz macha y desde el machana, aunque significa como borrachera, ¿no? o embriaguez. Sí, ellos lo asimilan como estados de conciencia o estados que te llevan a estos estados de conciencia, a estos lugares, tanto las quebradas como las montañas. Entonces, como son lugares donde crecen plantas sagradas y pues de alguna manera lo asimilaron con esto desde la lengua quichua. También hay otra raíz desde el Safiki, que es la que a mí me gusta, que es como la madre sabia de los caras. Ma es madre, cha sabiduría y cara de los caras, ¿no? Entonces por eso le pusimos Machancara. Entonces como tal vez fue la fonética fue cambiando, además es marcar bien la K, ¿no? En estos territorios, ¿no? Porque el quichua cambia así su fonética, no su sonido, la K y la G suenan similar, no puedes escribir con K, pero puedes sonar como G. Pero también puedes marcar bastante la K. Entonces nosotros decidimos marcarla así, como por entender de qué es esto, el agua vista como una madre, como una dadora de vida, como una agua sabia, sí, de los caras. Entonces nosotros llamamos a esa memoria que de estas vertientes de la montaña, que está limpia todavía, que está cerca de la montaña, que todavía esos ambientes generan otra clase de paisaje y de vida. Entonces nosotros nos acoplamos a esa memoria y poder comunicarla para poder resignificar estos espacios, porque Machángara está totalmente degradado en el imaginario y asimilado con todo lo que conlleva indigencia, basura, contaminación, mal olor. Incluso muerte, ¿no? Y muerte. Claro, es un río que se lleva... se echa a los muertos, a los indigentes. Entonces nosotros poder ser un espacio que resignifique, que tú puedas llegar a este espacio y puedas tener otra vivencia, aunque es duro, ¿no? Desde todo este foco, ¿no? Desde todo lo que conlleva el entorno, pero esa ha sido la intención, ¿no? Creo que lo hemos llevado, hemos podido conectar también con el conocimiento ancestral, hemos tenido experiencias o momentos donde hemos podido compartir medicina ancestral también, entonces todo eso ha complementado como para poder hablar del río y del agua de un enfoque diferente y desde estos entornos. Sí, justo iba a preguntar eso, a partir de lo que han dicho, han mencionado, ¿cuál es el sentido que ahora le dan a las actividades que hacen en el espacio, en la casa? ¿En qué se están enfocando más en estos momentos? Sí, yo diría que nuestro trabajo es social, ambiental, ¿no? Y de investigación. Entonces está ligado a la cultura, a la identidad, ¿sí? A la memoria, principalmente como estábamos ahora hablando, estábamos haciendo un trabajo este fin de semana con el SUPAI y pues hablábamos de sembrar memoria, ¿no? Nuestro eje de acción es como poder, porque el agua también se siembra, ¿no? El agua también se puede sembrar desde las montañas, ¿no? Entonces nuestro trabajo ahora en estos años ha sido sembrar memoria, y creo que va dando resultados porque en todos estos años de lo que nosotros empezamos, ahora se habla más del Machángara, hay más gente, hay más colectivos, hay más interesados, y entonces creo que eso ha sido el granito de arena que nosotros hemos podido aportar, sí, desde este movimiento independiente, porque en realidad ha sido así, poniéndose la camiseta, ¿no? Porque tampoco es que hemos generado grandes recursos, pero hemos tenido apoyo, como pasa usualmente, ¿no? de afuera, o sea, creyendo más la gente de afuera que de aquí mismo, para que nosotros podamos generar algunos proyectos literarios y audiovisuales y educativos. Entonces yo creo que mantenemos ese eje de poder ser un proyecto que siembra memoria a través de esta relación del ser humano con el agua en general, que es lo que viene a ser Amaruna ya, como no solo en el territorio del centro histórico y del río Machángara en Quito, sino a través de
por donde pueda viajar el agua, ¿no? Porque en realidad se convierte en un símbolo, ¿sí? Este problema que vivimos nosotros es algo que se vive en todos lados. Se vive en muchas partes de Latinoamérica, sí, y en el norte, y sí, entonces, porque tuvimos la oportunidad de compartir con estudiantes de intercambio de la Universidad de Estados Unidos, de varias universidades, y poder generar estos talleres, estos recorridos que nosotros hacemos al río, a los ojos de agua, y encontramos esto, ¿no? Que ellos se identificaban con estas memorias y se acordaban de ellos, también había, claro, de sus propias ciudades, cómo era cierto que era limpio y ahora está sucio. Entonces algo que se va replicando y que nos va haciendo cuestionar y reflexionar como sociedad, como seres humanos. Es un buen vínculo, sobre todo, y también educativo, creo, y reflexivo, que es importante para los estudiantes, porque digo, si hay gente que está estudiando carreras que a la final, quién sabe, terminen en puestos públicos, en puestos administrativos, tengan otra visión, ¿no? Tengan una visión más crítica, ¿no? Tengan más consciente. Sí, más consciente de poder realmente tener estos puestos de servicio realmente que son, y poder generar propuestas así. Yo sé que hay poderes y estructuras que es difícil romper, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Algo tenemos que hacer. En el primer bloque, como siempre, estar en el enfoque de aportar, no de sumar. Se nos ha ido el tiempo volando en esta conversación tan chévere y les pedimos unas últimas palabras de cierre sobre el espacio para que inviten a la gente y ya nos vamos despidiendo en este programa tan bacán. Esa es, mi gente, bacán. Siempre es bueno echarle a la reflexión, ¿no? Yo también sí estoy como bastante contento de que la gente comience a tener un poco más de conciencia sobre esto, porque las nuevas generaciones ya simplemente lo ven al río pasar, ya ni le piensan, ¿no? Más bien viene un poco la reflexión de la gente un poco mayor, pero bueno, vienen estas otras olas de generaciones como la nuestra, en la que nos ponemos a contemplar y a transmitir eso que aprendemos y sabemos, ¿no? Para que toda la gente también pueda generar ese pensamiento crítico y ayudarnos a generar presión social, que creo que es totalmente necesario para poder superar un dilema como el que sentimos que tenemos con el río actualmente. Así que yo agradecerles la entrevista, invitarles al espacio. Si no conocen este espacio, ya saben, está en la Maldonado y esquina con la calle El Sena. Así que eso, poder decirles que el trabajo es largo, es arduo y queremos seguir conectando con más gente, queremos seguir compartiendo con más gente, retroalimentándonos para poder dar soluciones y darlas pronto. Entonces, hacerlas ya. Eso por mi parte. Gracias por la entrevista. Frecuencia Subversa, represent, ya saben. Sí, poder solo invitarles a acotar, gracias brother, poder invitarles que si están interesados vamos a tener una próxima reunión importante el día 25 de noviembre, sábado, en la casa misma, en las instalaciones. Pues proyectos que estén interesados, que estén vinculados de alguna forma, sean culturales, artísticos, educativos, así que puedan de alguna manera relacionarse con las quebradas, con el río, con lo que hemos hablado. Pues les invitamos a que nos contacten, estamos ahí en el Facebook como Machancara, sí, en el Instagram como Amaruna del Río. Bacán. Pues y nos contacten para que puedan así integrarse y participar si es de su voluntad. Qué bacán. Sábado 25 de noviembre, ¿a qué hora? 10 de la mañana. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Pero tienen que avisarnos para poderlos integrar, ser organizados, ¿no? Para que la cosa sea ordenada. Por redes. Sí, por redes. del Río en Instagram y Machancara en Facebook, con K, ¿no? Machancara. David, la despedida. Sí, es bacano, los brothers, gracias por estar aquí. Bueno, se acabó el tiempo y nos estaremos viendo hasta el siguiente lunes. Así es, gracias a Celín en los controles por habernos gracias. Ha dado el soporte en este programa, y gracias Gabriel, gracias Supa y gracias David, agradecido nuevamente por haber estado en una emisión más en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Miren, la radiografía de Kai Munstra se estrenó esta mañana, pueden encontrarla en el YouTube y Facebook de Frecuencia Subversa Radio, también en el Instagram, así que nos veremos la próxima semana en un programa más de Frecuencia Subversa Radio. Ya el mes de diciembre será un poco más intermitente por esas festividades que ya lo saben, así que estaremos con todo este mes de noviembre acá en Frecuencia Subversa Radio. Nos hablamos la próxima semana, porque nuestra palabra es nuestra arma. Chao. Chao, hablamos.
Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.